Capítulo 8. Los seguidores de Jesús. Después de esto, Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Historia del sembrador. Se reunió una multitud que venía de muchos pueblos para ver a Jesús. Él les contó una historia. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Cuando crecieron las plantas, se secaron porque no tenían agua. Otras cayeron entre espinos que crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena. Las semillas crecieron y dieron fruto 100 veces más de lo que se había sembrado. Y dijo en alta voz: Oigan bien lo que les digo. El porqué de las historias. Los seguidores de Jesús le preguntaron qué significaba esta historia. Entonces les dijo: Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. Pero a los demás se les da en forma de historias para que miren, pero no vean, y oigan, pero no entiendan. Jesús explica la historia del sembrador. Esto es lo que quiere decir la historia. La semilla es el mensaje de Dios. Las que cayeron a un lado del camino son como aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se lo quita. Así no pueden creer ni ser salvados. Las semillas que cayeron en la piedra son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los ponen a prueba, se dan por vencidos. Las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero yéndose dejan que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los ahoguen y no dan fruto. La semilla que cayó en tierra buena son los que con razón noble y bueno escuchan el mensaje. Lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. Presten atención a Jesús. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija ni para ponerla debajo de la cama. Al contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren tengan luz. Todo lo que está escondido se descubrirá. Todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen. Porque al que entienda, se le dará más a entender, y al que no entienda, se le quitará hasta lo que cree que entiende. La verdadera familia de Jesús. La mamá y los hermanos de Jesús querían verlo y no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Entonces alguien le avisó: Tu mamá y tus hermanos están esperando afuera y quieren verte. Pero Jesús les respondió: Mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús calma una tormenta. Un día, Jesús subió a una barca con sus seguidores y les dijo: Crucemos al otro lado del lago. Así que partieron, y mientras iban en la barca, Jesús se quedó dormido. Se desató una tormenta de viento sobre el lago, y la barca estaba en peligro de hundirse. Entonces despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro, vamos a ahogarnos. Jesús se levantó y regañó al viento y a las olas. Entonces cesaron y todo quedó en gran calma. Entonces Jesús les dijo: ¿Dónde está tu fe? Pero ellos estaban asombrados y asustados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Jesús expulsa unos demonios. Entonces navegaron al otro lado del lago, a la región donde vivían los gerasenos, frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, se encontró con un hombre que venía del pueblo. El hombre estaba poseído por unos demonios. Hacía mucho tiempo que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino entre las tumbas. Cuando el hombre vio a Jesús, cayó ante él, gritando muy fuerte: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes.
es que Jesús ordenaba al espíritu maligno que saliera del hombre. Muchas veces se había apoderado de él y a veces terminaba en la cárcel encadenado de pies y manos, pero el hombre siempre rompía las cadenas. El demonio lo hacía vagar por lugares solitarios. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él contestó: Legión. Dijo esto porque muchos demonios se habían entrado en él. Y ellos le rogaron a Jesús que no les diera orden de irse a la oscuridad eterna. Había muchos cerdos comiendo en el cerro. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, y él los dejó. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Los encargados de cuidar los cerdos vieron lo que había pasado y salieron huyendo a contarle en el pueblo y en el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. La gente tuvo miedo. Los que vieron lo ocurrido les contaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que tenía demonios. Entonces todos los de la región de Gerasa le pidieron a Jesús que se fuera porque estaban llenos de temor. Así que Jesús subió a la barca para regresar a Galilea. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo que se fuera. Regresa a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. De esa forma, el hombre se fue y le contó a todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. La hija de Jairo y la mujer enferma. Cuando Jesús regresó a Galilea, la multitud lo recibió muy bien porque todos lo estaban esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, dirigente de la sinagoga. Se arrodilló a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Toda la gente apertujaba a Jesús al ir hacia la casa de Jairo. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno la había podido sanar. Ella se le acercó a Jesús por detrás, le tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. Entonces Jesús dijo: ¿Quién me acaba de tocar? Todos dijeron que nadie y Pedro le dijo: Maestro, toda la gente a tu alrededor está empujándote y apretujándote. Sin embargo, Jesús insistió: Alguien me tocó. Sentí que salió poder de mí. Cuando la mujer vio que no se podía esconder, se acercó a Jesús temblando y se arrodilló a sus pies. Todos la escucharon explicar por qué la había tocado y cómo había sanado al instante. Entonces Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Mientras Jesús decía esto, vino alguien de la casa del dirigente de la sinagoga y le dijo: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero al oír esto, Jesús le dijo al dirigente de la sinagoga: No tengas miedo, solo cree y ella será sanada. Jesús llegó a la casa y no dejó que nadie entrara con él. Solo dejó entrar a Pedro, Juan, Santiago y a los padres de la niña. Toda la gente estaba llorando y lamentándose por ella. Jesús les dijo: Dejen de llorar, ella no está muerta, solo está dormida. Entonces todos se burlaron de él porque sabían que la niña ya estaba muerta, pero Jesús la tomó de la mano y le dijo: Levántate, niña. Ella volvió a la vida e inmediatamente se levantó. Luego Jesús ordenó que le dieran algo de comer. Sus padres quedaron completamente atónitos, pero Jesús les dijo que no le contaran a nadie lo que había pasado. Capítulo 9. Jesús envía a los 12 apóstoles. Jesús reunió a los 12 apóstoles y les dio el poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego los mandó a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni alimentos, ni dinero, ni un cambio de ropa. Quédense en la casa donde lleguen hasta que se vayan del pueblo. Si no les dan la bienvenida en el pueblo, sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Entonces los seguidores de Jesús salieron y fueron por todos los pueblos anunciando la buena noticia y sanando a la gente en todas partes. Herodes está confuso acerca de Jesús. Herodes, el gobernador, se enteró de todo lo que estaba pasando. Quedó confuso porque algunos decían que Juan
había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que era uno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo: yo le corté la cabeza a Juan. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir todo esto? Y trataba de ver a Jesús. Jesús alimenta a más de 5,000. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había pasado. Entonces, Jesús se los llevó a un pueblo llamado Betsaida para estar a solas. Pero la gente se enteró y también fue. Jesús los recibió bien, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían enfermedades. Al atardecer, los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron: dile a la gente que se vaya a los pueblos y campos cercanos a conseguir comida y un lugar donde dormir, porque estamos en un lugar muy solitario. Pero Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 pescados, a menos que quieras que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Había allí como 5,000 hombres, pero Jesús les dijo a sus seguidores: díganles que se sienten en grupos de más o menos 50. Ellos así lo hicieron y todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios por la comida. Partió los panes y los peces y se los dio a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron de lo que les sobró 12 canastas llenas. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Un día, mientras Jesús estaba orando a solas, sus seguidores se acercaron y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Jesús le advirtió que no se lo dijeran a nadie. Jesús habla de su muerte. Entonces les dijo: el Hijo del Hombre tiene que pasar por mucho sufrimiento y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. Después, Jesús les dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria, y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad: algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Jesús con Moisés y Elías. Más o menos 8 días después de decir estas palabras, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña a orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió y su ropa se volvió de color blanco muy brillante. Entonces, 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que se veían también llenos de esplendor. Los 2 hablaban de la muerte de Jesús, que iba a ocurrir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se habían quedado dormidos. Pero cuando se despertaron, vieron la gloria de Jesús y también a los 2 hombres que estaban al lado de él. Cuando Moisés y Elías se iban, Pedro, sin saber lo que decía, le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Permítenos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras decía esto, una nube llegó y los envolvió. Los seguidores estaban muy asustados cuando entraron en la nube. Entonces salió de la nube una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de que se dejó de oír la voz, Jesús quedó solo. Pedro, Juan y Santiago guardaron silencio. Por un tiempo no le dijeron a nadie lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho. Al día siguiente bajaron de la montaña y mucha gente salió al encuentro de Jesús. Justo en ese momento, un hombre de la multitud gritó: Maestro, te ruego que veas a mi único hijo, porque un espíritu se apodera de él. De repente grita, luego lo tira al suelo y le sale espuma por la boca. El espíritu lo sigue atormentando y lo deja rendido. Les rogué a tus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Partida de incrédulos y pervertidos, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes?
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces Jesús le dijo: Trae a tu hijo aquí. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo y lo hizo convulsionar. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno, sanó al muchacho y lo regresó a su papá. Toda la gente estaba asombrada por el gran poder de Dios. Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras toda la gente estaba asombrada de lo que Jesús había hecho, Él les dijo a sus seguidores: pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron lo que decía porque el mensaje estaba oculto para que no pudieran entenderlo. Tenían miedo de preguntarle qué quería decir. El más importante. Los seguidores de Jesús comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús sabía lo que estaban pensando, por eso tomó a un niñito, lo puso a su lado y les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y si me recibe a mí, también recibe a mi Padre que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. El que no está en contra, está a favor. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no era uno de nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Un pueblo samaritano. Cuando se acercaba el momento de que Jesús fuera llevado al cielo, se dirigió resueltamente a Jerusalén. Envió unos mensajeros antes de él a un pueblo samaritano para que prepararan todo para su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iba hacia Jerusalén. Cuando sus seguidores, Santiago y Juan, vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? Pero Jesús se dio vuelta y los regañó. Luego se fueron a otro pueblo. Seguir a Jesús. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero el hombre le dijo: primero déjame ir a enterrar a mi papá. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro hombre le dijo: yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo: aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Capítulo 10. Jesús envía a los 72. Después de esto, el Señor eligió a otros 72. Los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Jesús les dijo: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al dueño de la cosecha que envíe a trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan: la paz sea con ustedes. Si allí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan: sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de ese pueblo. Jesús advierte a los que no creen: pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos hace mucho tiempo que se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Capernaum, de verdad piensas que serás elevada hasta el cielo? Pues no, sino que bajarás hasta el infierno. El que los escuche a ustedes,
me escucha a mí. El que los rechace, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Satanás cae. Los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces Jesús les dijo: Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño, pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús alaba al Padre. En ese momento, Jesús, lleno de alegría del Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha dado todo. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Dándose vuelta hacia sus seguidores, les dijo en privado: Afortunados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ellos quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Historia del buen samaritano. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi semejante? Jesús le respondió: Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre, y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: Cuídalo, y si necesitas más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. María y Marta. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar.